Cuando hablamos de eternidad, estamos hablando de no tiempo. El tiempo es en sí mismo cambio, medición de movimiento. El tiempo comenzó con la creación del universo cambiante. Dios no cambia, todo lo creado cambia. Así como Dios no es limitado por el tiempo, tampoco es limitado por el espacio. Nadie puede estar en dos lugares diferentes al mismo tiempo. Pero Dios no solo puede hacerlo, sino que es omnipresente, es decir, está en todas partes. Acompáñanos en la clase de hoy, donde hablaremos de estos atributos de Dios, eternidad y omnipresencia, conociendo al Dios que adoramos. Y hoy quiero entonces leerles, y bueno, que me acompañen también con sus Biblias a leer perdón, Juan 17:5. Ahora vamos a ver, ya hemos visto que en el Salmo 90 habla de la eternidad de Dios, pero también vemos que la eternidad también la comparte el Hijo. Así que, como si fuera poco, vamos a ver este pasaje de Juan 17, que es la oración de Jesús. Esta, esta, esta famosa oración registrada en Juan 17, que revela tanta teología. La verdad que esta oración eh, demuestra una teología impresionante. Y en el versículo 5, mira lo que dice Jesús en esta oración, orando al Padre. Y ahora, glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Vemos, aquí el Hijo comparte este atributo igual que el Padre. Y esto yo no entiendo cómo hacen para explicar esto los hermanos unicitarios, los que creen solamente en Jesús. Bueno, creen en Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero creen en que Jesús es el mismo Padre y Jesús es el Espíritu Santo. Por eso son unicitarios. Ellos creen que hay un solo Dios, pero ese solo Dios es el mismo en diferentes formas. O sea, Dios se presenta en el Antiguo Testamento como el Padre, Dios se presenta en el Nuevo Testamento como el Hijo y hoy se nos presenta a nosotros como el Espíritu Santo. Eh, la verdad, no recuerdo haber visto este pasaje explicado por un unicitario, pero qué problema decir, a la hora de explicar esto. Y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti. Noten el énfasis, con la gloria que tenía contigo. Vean la palabra tú, junto a ti, contigo. O sea, cómo se enfatiza que es otro. Claro, nosotros sabemos que es otra persona, pero el mismo ser, de la misma especie. ¿Ya? Uno en esencia y tres en persona. Entonces, ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera. Entonces, aquí el Hijo, Jesús, está diciendo que él comparte una gloria con el Padre antes que el mundo existiera. Por lo tanto, si es antes que el mundo existiera, quiere decir que no había hombre creado, ¿me entienden? Cuando ya Jesús existía. Por lo tanto, los arrianos, hoy siguiendo esa tradición, los testigos de Jehová, están muy equivocados cuando dicen que Jesús fue un ser creado y que Jesús cuando nació de María, entonces empezó a existir. Eh, tuvo un comienzo, el Hijo tuvo un comienzo. Eh, bueno, tendrán que mutilar este pasaje para hacer que diga eso o que respalde al menos su doctrina. Sin embargo, aquí viéndolo claramente, así llanamente, eh, nosotros podemos ver que no dice eso. Dice, la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. O sea, el Hijo está diciendo aquí que es Jesús, esto no es Pablo hablando, no es Pedro hablando, no. Este es Jesús que está diciendo que él compartía con el Padre una gloria, ya antes de que el mundo existiera. O sea, no había tierra, no había cielo, y claro que no había personas. Así que vemos la eternidad del Hijo en este pasaje de Juan 17:5. Qué tremendo este pasaje. De hecho, este pasaje también
habla, porque dice, no, que Dios es uno. Entonces Dios, más adelante no tiene que ver con la atributo de eternidad, pero lo voy a mencionar nada más brevemente porque estamos en esto de hablar de esta teología errada de los unicitarios y los testigos de Jehová. Cuando ellos dicen que no puede ser esta doctrina trinitaria, es del diablo, porque ellos dicen que, que no puede ser tres dioses, sino que es un solo Dios. Y como Dios es uno, entonces uno, no son tres. Obviamente, claro, como dije hace un ratito, desconocen que se es tres en un sentido y es uno en otro sentido. Es uno, como repito, en esencia y es tres en persona. O sea, es un ser que comprende estas tres personas. Y dice, no, porque la Biblia dice que Dios es uno. Ahora, noten esto, en la misma oración, repito, discúlpenme, no es el tema, solamente quiero tocarlo porque está aquí mismo en la oración y les dije ahorita que esta oración tiene un gran contenido teológico. Miren lo que dice Juan ahí mismo, 17, versículo 22. Vamos eh, desde el 21. Dice, para que todos sean uno. Dios es uno. Ahora acá dice para que todos sean uno. Todos los hijos, a todos los creyentes, dice. Que arriba en el 20 dice, mas no ruego solo por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, o sea, de los discípulos. Y dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Pero ahora noten esta declaración que va a hacer Jesús en el 22. Presten mucha atención al versículo 22. Dice, la gloria que me diste, vean esto, la gloria que me diste, les he dado para que sean uno, escuchen, así como nosotros somos uno. Noten la comparación, para que ellos sean uno, así como nosotros somos uno. Ahora les pregunto, nosotros, ¿cómo podemos ser uno entonces? Así como Dios es uno y dice, Dios es uno y no son tres, pero aquí Jesús está orando para que seamos uno, ya no seríamos tres, seríamos un montón unidos en Cristo. Pero Jesús dice allí que así nosotros somos uno. Entonces, uno en un sentido, pero somos muchos en otro sentido. Entonces vemos que este pasaje, que está hablando de que Dios es uno, por ejemplo, está diciendo que así como el Hijo y el Padre son uno, no son el mismo, no dice son el mismo, sino que dice somos uno, así mismo ellos serán uno con nosotros, así como somos nosotros uno, ellos serán uno. Entonces, ese es un versículo más que nos habla de la doctrina trinitaria, igual que el versículo que acabamos de leer de la eternidad de Dios en el versículo 5. Este último pasaje no tiene que ver con la eternidad, sino que tiene que ver con lo que quería comentar acerca de la Trinidad. Así que bueno, lo paro allí y seguimos adelante. Entonces vamos a ver Efesios 1:20 ahora. A continuación, Efesios 1:20. Dice así la palabra de Dios. El cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales. ¿Ven? Entonces, si nosotros leemos el versículo anterior, vemos que dice el 19, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Dice, el cual obró en Cristo cuando le resucitó, ese poder resucitó entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales. Y noten lo que sigue el 21. Muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra. Escuchen, no solo en este siglo, sino en el venidero. Entonces aquí también vemos cómo notamos la eternidad aquí del Señor. Bien, nosotros los creyentes somos inmortales, pero somos inmortales en un sentido, no somos eternos, sino que somos inmortales los que estamos en Cristo. O sea, eso no es lo mismo que decir que somos eternos.
Porque si nosotros, y quiero aclarar esto, porque alguien que pueda defender la doctrina arriana o los testigos de Jehová puede de hecho decir, bueno, pero ustedes, los que creen en la eternidad, no van a ser eternos. El problema es que eternidad, como ya vimos, está relacionada con la infinitud. ¿Ok? Para este argumento alguien se los puede decir porque a mí me lo han dicho. El problema es, repito, usted tiene que decirles de la siguiente manera. Aquí el asunto es que eternidad tiene que ver con la infinidad, o mejor dicho, o la infinitud, como quiera llamarle, pero nosotros no vamos a morir espiritualmente, pero sí tenemos un inicio. Por eso nosotros no somos eternos. Nosotros no somos eternos porque si fuéramos eternos, no tuviéramos un comienzo. ¿Se entiende? Porque la eternidad es infinitud. Entonces, como es infinitud, quiere decir que no, ¿cómo se llama? No tiene comienzo ni fin, es infinitud. ¿Entiendes? Es infinito. Entonces, eso es eternidad. Sin embargo, nosotros no somos eternos, nosotros no moriremos. ¿Ya? De hecho, no moriremos nosotros en ese sentido, pero no quiere decir que no nací, perdón, que no tuvimos que nacer. O sea, nadie, escúcheme, nadie va a estar en la vida eterna, o sea, ningún, por decirlo así, déjeme decirlo de una manera un poco sarcástica, pues ningún espermatozoide va a estar en la, en la eternidad, no sé si me explico. Se necesita nacer para que pueda recibir la vida eterna. No sé, ¿ya me entiende? Por eso no somos eternos, tenemos que empezar a existir, venir a la existencia y obviamente ser salvados para entonces tener la vida eterna. Ahora, el que es condenado también va a tener vida eterna, pero en condenación. Pero ese también tiene que nacer. ¿Se entiende? Entonces, eso es importante que nosotros lo sepamos, que nosotros jamás podemos decir y que no, y nosotros seremos eternos. No, porque es que no podemos ser eternos. Porque si no somos eternos ahora, no seremos eternos nunca. Nosotros no moriremos nunca. ¿Me explico? Y hablando espiritualmente, porque físicamente, si el Señor no viene en los próximos 100 años, la mayoría de aquí va a morir. Así que en ese sentido, pero espiritualmente, es que no vamos a morir entonces. Entonces tenemos que tener esto claro. Nosotros no vamos a alcanzar la eternidad. Nosotros no vamos a convertirnos en seres eternos, seres eternos. Nosotros simplemente no moriremos. ¿Ya? Entonces, por eso es que dice que el Hijo nos da vida y nos da vida en abundancia, pero no nos da vida eterna, en el sentido de que tengamos eternidad nosotros por nosotros mismos como atributo, sino que Él nos va a dar entonces. Ahora, Él tiene la vida en sí mismo y Él nos puede dar vida en abundancia. Entonces, hay una frase en la Biblia que van a decir vida eterna, pero recuérdense que en el griego ahí la palabra eternidad o eterna a veces tiene una connotación ¿cómo se llama? De tiempo que ha iniciado, ¿me entiendes? Entonces, ahí también tenemos que tener claro ese concepto. Bien, entonces, cuando muramos físicamente seguiremos viviendo, pero solo Dios es totalmente eterno. Romanos 1:20 nos habla del eterno poder de Dios. Vamos a leer Romanos 1:20 para ver qué dice en su contexto. Y miren lo que dice Romanos 1:20, me pueden seguir. Porque desde la creación del mundo, escuchen esto, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, y miren lo que dice, su eterno poder y divinidad, ya, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. O sea, esos son los hombres que niegan la verdad de Dios, cambian la verdad de Dios por la mentira. Esos son los que no quieren darle gloria a Dios, prefieren darle la gloria a la criatura hablando de la criatura, de todo lo que el hombre ha creado para darle su gloria. ¿Ya? Y ahí vamos a encontrar allí más adelante más expandido esto.
Pero note cómo la eternidad de Dios se ve en su creación. Esto es impresionante, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles que son en este caso su eterno poder y su divinidad. O sea, Dios es Dios eterno. Noten esto, su eterno poder y divinidad. O sea, está hablando de que Él es eterno. Se han visto con toda claridad. Todo no, que no lo veo. Bueno, dice aquí Pablo, eso se puede entender por medio de lo creado. O sea, cuando usted ve las montañas, cuando usted ve los cielos o el cielo, cuando tú ves el agua, cuando tú ves la creación, te das cuenta que eso no apareció así de la nada. Cuando tú ves la perfección del cosmos, no es simplemente como cree la gente que viene y chocó y salió todo eso que está así con tanto orden y con tanta belleza. Entonces, bueno, ya de eso hablamos ya en los argumentos a favor de la existencia de Dios, no vamos a entrar en eso. Entonces, Él ha existido siempre, Él creó el tiempo y creó el tiempo para nosotros porque Él no se mueve en el tiempo, o sea, el tiempo y Dios no se mueve en ese tiempo, así que en el tiempo, así que no creó el tiempo para Él creó el tiempo para nosotros. Eh, Así que Él creó el tiempo, pero Él existe fuera del tiempo y ve todo como un presente. Dios no tiene ayer ni mañana. Eso es lo que quiere decir cuando Pedro dice que 1000 años son como un día y un día como 1000 años. De lo que hablé en la clase pasada, de que eso no es que es el milenio, ni que la gente, para que la gente esté sacando cuenta de que Joel dice, o Amós, no me acuerdo cuál es el profeta que dice, en 2 días vendré y 2 días son 1000 años, entonces en el 2000 y cuando sacan la cuenta y que bueno, salió Gigi Ávila diciendo que en el 1987 venía el Señor. ¿Cómo sacaste eso? Bueno, porque mira, 2 años, digo, 2 días revivir a mi pueblo, entonces 2 días son 2000 años, porque 1000 años es como un día y un día es como 1000 años y sacaron su número más. Cuentan los cuentos, la matemática todo loca. Y van, 1980 y pico, viene el Señor. Llegamos a 1990 y Cristo no vino. Luego Gigi Ávila dijo, el Señor me ha dicho, y eso está en una grabación por ahí, que, ¿cómo es? No moriré sin ver, ¿cómo es? No moriré, o que bueno, el rapto va a ser antes que el man muriera. Dice Gigi Ávila, dijo Gigi Ávila, que el Señor le había revelado que él iba a ver el rapto, él iba a estar vivo cuando el rapto se diera. Ya Gigi Ávila tiene buenos años de haberse muerto y no hay rapto, no hay rapto. Y esto lo convierte en un hombre malo, que lo convierte en un hijo del diablo. No digo eso. Y Ávila fue una herramienta que Dios usó también para traer muchos a la fe. Así que no vamos a ponernos a... O sea, mi objetivo no es destruir a Ávila. En cierto sentido tengo un gran aprecio también, porque cuando era niño también lo escuchaba mucho. Sino lo que quiero hacer mención por la que hago mención de su profecía fallida, es por el envanecimiento que trae una interpretación errada de la Biblia con tal de favorecer la postura propia. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con la interpretación de la Escritura, que sea una interpretación no sesgada, que es una interpretación que el mismo texto la induzca, ¿no? Nada que le pongamos nosotros al texto, sino que el texto mismo hable por sí mismo y nosotros con humildad y reverencia escudriñarlo, ¿no? Entonces, no, no se trata entonces de estar sacando cuenta. Este pasaje de Pedro lo que quiere decir es que Dios es eterno. El pasaje en Salmo también quiere decir que Dios es eterno. Todos estos pasajes hablan de la eternidad de Dios. No está hablando del rapto, no está hablando del milenio, no está hablando nada de eso, hermano. Entonces, entendiendo el atributo infinitud, obviamente del cual se desprende lo que es la eternidad, entonces nosotros podemos tener una teología correcta. Se dan cuenta cuando empezamos este curso de adorar, pero en la parte de atributos de Dios, ¿se acuerdan que yo les hablé
y les puse un video de Watcher, que el problema de las iglesias es que no conocen al Dios que adoran y que no conocen sus atributos. Y como no conocen sus atributos y obviamente no conocen entonces al Dios que están adorando, obviamente las doctrinas que se rebuscan no van a concordar muchas veces con el carácter de Dios. Porque se lee la escritura con una mente alejada de lo que es la teología propia. Para los que no saben, teología propia es la teología que se encarga, o es la rama de la teología que estudia el ser de Dios. Eso es teología propia. Teología, porque teología es el estudio de Dios. Entonces, pero hay teología de la adoración, hay teología, ¿cómo se llama? Pactual, teología dispensacional, o sea, hay varios tipos de teología, pero cuando hablamos de teología propia, propiamente dicho, ¿no? O sea, es la teología que estudia a Dios. Entonces, la teología propia debe estar en la mente de nosotros cada vez que estudiemos las escrituras. Yo leo un pasaje de la Biblia y yo tengo que tener la teología propia en mi cabeza. Por ejemplo, cuando yo leo aquí, digamos que yo abro Colosenses 1 y digo, escuchen esto, yo leo aquí, Colosenses 1:11, acabo de abrir aquí en mi Biblia. Fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. Si yo leo este pasaje, ¿qué quiere decir Pablo aquí en los Colosenses, a los Colosenses? Miren lo que dice, repito, fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria. Ahora, ¿cuál es la potencia de su gloria? Yo dije hace unas clases que el atributo infinitud afecta a los demás atributos, ¿cierto? Por lo tanto, si yo digo fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, a la hora de interpretar este pasaje, yo tengo la teología propia y tengo aquí, ajá, Dios es infinito. Entonces, la potencia de su gloria es infinita. Entonces, yo puedo explicar este pasaje diciendo que el Señor nos quiere fortalecer con la potencia de su gloria, con el poder según la potencia de su gloria. ¿Qué quiere decir? Que Él hay infinito poder para sustentarnos a nosotros, hermanos. Yo interpreto esto con teología propia de mi cabeza. Porque Él nos, dice el 13, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Aquí eso de trasladó al reino de su Hijo amado. Nadie que ha sido trasladado al reino de su Hijo amado va a ser trasladado de nuevo al mundo de las tinieblas. Eso no puede ser. Si estás en el reino de Dios hoy, estás en el reino de Dios para siempre, porque Él es inmutable. Y si Él te trasladó, no te va a devolver donde estabas. Ven, o sea, la teología propia afecta a todo lo que yo entiendo de las escrituras. Yo voy a buscar, por ejemplo, otro pasaje. Vamos a buscar. Aquí acabo de abrir así al azar. 2 Corintios 6, voy a buscar aquí. Vamos a buscar 6, versículo. Vamos a ver. Dice el versículo, bueno, voy a abrir el versículo, capítulo 6, versículo, voy a leer el versículo 15. ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? Entonces, ok, este pasaje usted dirá, bueno, y a mí la teología propia ahí, ¿qué me afecta? Bueno, ahí yo entiendo que como Dios es perfecto, como Dios es santo, no tiene amistad con lo que no es santo. ¿Entiende? O sea, yo no estoy diciéndole que eso es lo que hay que predicar el texto. Lo que yo digo, cuando yo veo ese texto, yo tengo que tener en cuenta el carácter de Dios. Entonces, ¿por qué? Ahora, la explicación a por qué él no tiene armonía con Belial, por qué un creyente no tiene entonces armonía, no debe tener armonía con un incrédulo. Bueno, porque como Dios es santo y Dios dijo, sé santo como yo soy santo, nosotros tampoco tenemos que tener armonía con un incrédulo. Ya me están entendiendo. Pero la gente dice, no, mira que eso no importa, que esto y lo otro, porque eso es, no, eso no es tan grave. O sea, no es tan grave porque tú ignoras la teología propia. Pero si tú entiendes la teología propia, entonces tú ves que se acuerdan el salmo que les mandé estos días, el mal no mora contigo. Pero nosotros somos hijos de ese que el mal no mora con él. Entonces, por lo tanto, yo no debo morar con el mal. Yo no debo unirme en yugo desigual. Yo no debo estar parqueando con gente dañina
que afectan la santidad de Dios, porque Dios es santo y yo soy hijo de él, entonces me identifico con los santos que, y yo estoy, y ojo, yo no voy a pensar que esto es por alguien, yo abrí el pasaje al azar, se los prometo, aquí lo abrí al azar y salió eso, bueno, yo no sé, tampoco voy a decir que Dios le quiere decir a través del azar, ¿no? Lo que estoy diciendo es que no estoy diciendo nada para nadie, yo simplemente vean lo que dice allí, hermano. Entonces, pero si yo ignoro la teología propia, yo digo, eso no importa, eso lo dice Pablo, pero al fin y al cabo yo puedo tener mis amigos mundanos y que sean unos drogadictos y borrachos y total, yo soy como yo soy y eso a mí no me afecta. No, es que qué comunión tiene Satanás con Cristo. Y así mismo dice Pablo entonces, o qué comunión entonces tiene un incrédulo con un creyente. ¿Sí me está entendiendo? O sea, la interpretación tuya, ese texto puede variar si ignoras el atributo infinitud, el atributo perfección, el atributo santidad, ¿me entiendes? Entonces, por eso yo tengo que leer la palabra con los atributos, con la teología propia, repito de nuevo, en mi mente. Yo voy a, porque no digan que estoy tirando directa, después se me sienten, yo voy a agarrar otro pasaje. Allá voy. Dice, vamos a ver qué dice aquí, abrir 1 Timoteo. Viene una dura. Yo no sé si es que yo creo que Dios es el que está hablando. dice, escuchen esto. Santo, hermano. Mire, tengo la mano arriba, ahí donde la abrí y quedó. 1 Timoteo 5:23. Dice Pablo a Timoteo, ya no bebas agua sola, sino un poco de vino por causa de tu estómago y tus frecuentes enfermedades. Algunos dicen, no, en ese tiempo se podía beber vino, porque el agua estaba contaminada, pero ya hoy no, ya no se puede beber vino, porque ya el vino es pecado y el que bebe el alcohol, eso es pecado y se va al infierno y eso ya no es de cristiano. Bueno, mi pregunta es, si Pablo inspirado manda a Timoteo a beber vino, yo digo que ahora no, que ya Dios hoy rechaza el vino y que ya eso fue para el tiempo de Pablo. No estoy atacando un atributo de Dios, estoy atacando el atributo inmutabilidad. Estoy diciendo que Dios pensaba de una forma de aquel entonces, pero ahora la cambió. Ahora prohibió el vino, ahora, pero antes, hace 2000 años, el vino estaba abierto, ahora está clausurado. ¿Me está entendiendo? Teología propia a la hora de interpretar la escritura. Tengo que tener quién es Dios. O sea, cuando entiendo quién es Dios, entiendo su palabra. Si yo no sé quién es Dios, usted no le ha pasado que alguien dice de que, hey, fulano dijo algo, esto y esto, y usted le dice, no, es que tú no lo conoces, él dijo eso, pero cuando él dice eso, realmente él piensa esto. ¿Le ha pasado? Oye, estoy preguntando, ¿le ha pasado a los que estoy viendo? Pues lo que no veo se salvan, pero lo que estoy viendo. ¿O les ha pasado que alguien intercede y dice, no, mira, es que él no lo dijo con esa intención, ¿sí o no? O sea, hay una interpretación, pero hay una interpretación que tiene base en qué? En el carácter de la persona, ¿cierto? Ahí tú puedes decir que no, viera que él lo dijo, pero es que él hace ese tipo de bromas. Entonces dice, ok, él es así, ajá, ok. O dígame, nos manejamos así, ¿verdad? Cierto, sí. Bueno, con Dios pasa igual, hermano. ¿Y qué te pasa? Él dice esto. Tú no sabes quién es Dios, no conoces al ser de Dios. Claro, estás interpretando sus palabras de mala forma porque no conoces a Dios. Por eso, hermano, se lo repito hoy a la clase número 5, 6, no sé cuántas van de los atributos de Dios. Necesitamos tener claro los atributos de Dios. Porque así vamos. Ahora, no es que quiere decir que conociendo los atributos de Dios vas a ser un experto en la hermenéutica y ya vas a conocer toda la Biblia y vas a entender toda la escritura. No, porque hay otras cosas que estudiar. Entonces, una cosa. Y ahí se muestra, hermano. Tú le puedes preguntar a alguien, ¿puedes comprender algún día la palabra de Dios completa? ¿Qué vamos a decir? No, ¿por qué? Porque su palabra goza del mismo atributo, su palabra es eterna, su palabra es infinita. O sea que yo no voy a poder entender a Dios jamás completamente, como tampoco entenderé su palabra completamente. Hay pastores que están viejos, que no pueden ni caminar y siguen sorprendiéndose ante el texto bíblico. Yo conozco 60 años predicando y todavía se sorprenden como la primera vez que agarraron la Biblia. Ahora, si a usted no le pasa eso, porque usted no la lee, entonces nunca se va a sorprender. Pero yo a veces vuelvo y leo un pasaje que leí hace 5 años y yo digo, yo lo tenía estudiado, mira cómo tenía ese pasaje estudiado. Y cuando vuelvo a leerlo y digo, y yo nunca había visto eso. Porque su palabra también es infinita, hermano. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará?
¿Qué quiere decir? ¿Qué quiso decir eso? Su palabra es eterna. Entonces, no pasará nunca su palabra, porque es eterna y es también, entonces, así mismo, es infinita a la hora de escudriñarla. No la vamos a captar. Entonces, por eso yo no puedo hablar de este libro como cualquier libro, hermano. Esto no son las crónicas de Narnia, esto es otra cosa. Usted puede leer eso una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y va a encontrar riquezas inescrutables. Eso es tremendo. Entonces, yo quiero que usted entienda eso. Necesitamos conocer quién es Dios, quién es el ser de Dios, para yo poder entender. Entonces, vieron, por ejemplo, el ejemplo que puse del vino. Mucha gente en la iglesia que se levantan insultando el atributo de Dios de inmutabilidad con tal de favorecer sus propios miedos sesgados y su propia carnalidad que está pendiente ahí de un hilo por irse de una vez al mundo. Es que el problema de Dios, a Dios no le importa el problema que tú tengas con el vino si eres un alcohólico. ¿Me entiendes? El problema no está en el vino, el problema está en tu corazón. El problema no está en el vino. El problema no está en las mujeres. El problema está en tus ojos y en tu mente podrida y tu corazón dañado. ¿Me entiendes? Ahí está el problema. Entonces, eso tenemos que nosotros tener en cuenta, hermano. Entonces, así como también la gente interpreta lo de los yugos desiguales a su conveniencia, ignorando el carácter de Dios, así interpretan ignorando el carácter de Dios, y así interpreta cualquier otro pasaje que abran. ¿Ves? Aquí, eh, por ejemplo, acabo de abrir de nuevo acá y yo no sé si está marcado o qué, pero aquí abrí de nuevo Corintios 5:19, dice, a saber, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Y entonces los que son reconciliados por un tiempo o para siempre. Son reconciliados para siempre. Su reconciliación es eterna. Nadie se ha reconciliado con Cristo y después se apartó y que ya no estoy reconciliado. ¿Me entiendes? El que se apartó está reconciliado con Cristo, aunque él cree que está apartado. Si al final Dios lo escogió, va a volver. ¿Me entiendes? Son cosas que a veces nos cuesta entender porque queremos verlo con ojos de hombres, queremos verlo con unos ojos pecaminosos de juicio y queremos verlo con una mente envanecida. Entonces tenemos que tener cuidado. No voy a seguir más porque si no me voy a discutir toda la doctrina bajo la lupa de la teología propia, pero no sé si me entendí, hermanos. Yo creo que quiero ser bien claro en eso, porque tal vez usted diga, pero ¿para qué los atributos de Dios? ¿Para qué O sea, es que es importante tener claro los atributos de Dios, porque los atributos de Dios me van a decir cómo yo voy a interpretar la Biblia según. ¿Me explico? Según mi conveniencia, pero sabiendo los atributos de Dios, yo sé, esto dice así, pero yo pienso que es así, pero Dios no es así. Por lo tanto, el que está equivocado soy yo. Y entonces rectifico. ¿Ya me entiende? Entonces, por ejemplo, hay gente que dice, no, los 10 mandamientos, eso es para el Antiguo Testamento, ya hoy no. Espérate. Cuando Dios dijo, no matarás, lo dijo no porque lo dijo para Moisés y los de él. No fue para los israelitas que estaban con Moisés, lo dijo porque Dios odia el asesinato. Como una vez dije, ¿qué pasó cuando Abel fue asesinado por Caín? ¿Por qué Dios castigó a Caín si todavía no había dado los 10 mandamientos? Porque Dios aborrece el homicidio. ¿Me explico? ¿Por qué pecó Abraham cuando mintió? Si la mentira está condenada en los 10 mandamientos de Moisés y Abraham es antes de Moisés. Porque Dios siempre ha aborrecido la mentira. No es que cuando Dios dio los 10 mandamientos, ahí fue que dijo, de ahora en adelante aborrecerá la mentira, el asesinato, los hijos que no honran a su padre y a su madre, los veré con aborrecimiento también. No, no, eso es el carácter de Dios eterno. Por lo tanto, los 10 mandamientos lo tenemos que cumplir hoy también. Porque yo no puedo decir que ya los 10 mandamientos no están vigentes. Y sale un cristiano por ahí discutiendo con un adventista, diciéndole que no, Jesús abolió la ley. Imagínense, cristianos que hablan así para poder defenderse, pero realmente están ridiculizando su fe, porque está ignorando los atributos de Dios. Entonces, eso por ponerle un par de ejemplos. Disculpe que le vaya citando varios ejemplos. Lo que pasa es que yo quiero que usted eh, entienda estas cosas. Y a veces yo digo una cosa y siento que no se entiende y lo digo de nuevo y quiero como que repetírselo una y otra vez para que usted lo tenga claro. ¿Entienden? Por ejemplo, cuando la gente ora dice que yo declaro y no acepto nada.
están olvidando el atributo soberanía. Dios hace como Él quiere y cuando quiere. Entonces, el que está declarando y atando y haciendo, no entiende la teología propia, no entiende el carácter de Dios. Entonces, así podemos enumerar, hermanos, enumerar montones de cosas que las iglesias se está haciendo por ignorancia de quién es su Dios. Bueno, es que ese no es Dios, el Dios de ellos, es un Dios que se han inventado. Tengamos cuidado, hermanos, esto de verdad póngale atención, es muy importante. Bien, entonces también dentro de esto de la infinitud, también vemos lo que es la omnipresencia, o sea, la presencia de Dios en todo lugar. Eso también pertenece a la infinitud. Como es infinito en cuanto a su presencia, en cuanto al lugar que ocupa su ser. ¿Ya? Y esto también, entonces, aquí tenemos que recordar lo que yo hablé al principio de esta sección, de lo que era la inmanencia y la trascendencia. O sea, al mismo tiempo que Dios está en todo lugar, en su creación, está más allá de su creación, pero al mismo tiempo está relacionado con su creación. ¿Se acuerdan que hablamos de la inmanencia y la trascendencia? Bueno, eso tiene que ver con esto. Entonces, de alguna manera que no podemos comprender, Dios llena cada pulgada del universo. Escúchame, cada pulgada del universo y puede obrar en múltiples lugares al mismo tiempo. De hecho, la presencia de Dios está incluso, escuchen esto, a los que no les gusta la palabra infierno, o que dudan, escuchen esto, o los que dicen que de repente, bueno, hay una teoría por ahí que dice que Dios descendió al infierno, que anda publicando un tal Jonathan Mesa que está loquísimo. Eso no es la forma de interpretar esto, nada más les digo eso. Pero, por ejemplo, escuchen bien lo que dice aquí. De hecho, la presencia de Dios está incluso en el infierno. Y ¿saben qué también? También, disculpe que me ría, es que cuando estoy así me acuerdo de cosas que la gente me dice. Y por ejemplo, una vez una persona me dijo que pero Dios no puede estar en el infierno porque en el infierno hay sufrimiento. Entonces quiere decir que por ejemplo, Dios va a estar sufriendo en el infierno. Es una cosa bárbara, hermano. Disculpe que me ría, Pero no sé si me entendió o entendieron el comentario de esta persona. Dice, pero ¿cómo Dios va a estar en el infierno? Quiere decir que Dios también estaba sufriendo allá en el lago de fuego. Dice, hermano, esta persona ignoró de nuevo lo que es la teología propia. Dios no es afectado por el sufrimiento en ese sentido. ¿Me entiendes? Entonces, son cosas que la gente a veces se pregunta y está bien que lo pregunte. Yo estoy siendo imprudente al rey realmente, pero discúlpeme. Lo que pasa es que, o sea, sí, está bien que me pregunten, pero a veces es que somos tan perezosos, no sé si me entiende, por eso me río, o sea, porque es que somos tan perezosos que hay cosas que son, o sea, son elementales, hermanos. De verdad, discúlpeme, no se ofenda si me reí. Además, ninguno de los que está aquí fue el que me dijo eso, así que no estás con nadie aquí, pero de todas maneras hago mal en reírme, pero no aguanté, sorry. Eh, entonces, escuchen esto, ya que si Dios es omnipresente, no puede haber lugar en donde Él no esté, y el infierno es parte de su creación. ¿Se acuerdan que Dios creó el infierno? Dice que creó el diablo para Satanás y sus demonios y todos los que le sirven. Lo creó Dios. Ay, aquí dice la gente, ay, bueno, es un Dios tan bueno, creó un lugar para castigar al hombre, que Dios entonces no es tan bueno, es malo. No, es que Dios es claro, lo creó para Satanás y sus demonios y los que quieran servirle. O sea, Dios no manda a nadie que no quiera ir al infierno, al infierno. Como dijo, no me acuerdo ahorita qué teólogo dijo, ¿para qué quieres ir al cielo si en la tierra no quisiste estar con Dios? ¿Para qué quieres ir al cielo entonces estar con Dios en la eternidad? Si en la tierra no quisiste estar con Dios, entonces vete al lugar donde vas a estar sin Dios, que es en el infierno. No sé si me entienden. O sea, hay gente que vive como le da la gana alejada de Dios, pero quiere ir al cielo. Pero ¿para qué quieres ir al cielo si allá vas a estar con Dios y vas a estar alabando a Dios? Si no lo alabaste, escucha hermano, escucha esto, si no lo alabaste en la tierra, no lo vas a alabar en el cielo. Si no lo adoraste en la tierra, no lo vas a adorar en el cielo. Así funciona. Así funciona. Entonces, la gente dice, Dios es malo mandando gente al infierno. No, Dios es bueno, porque Dios está respetando a esta gente que quieren ir al infierno, porque ellos que quieren estar sin Dios, ¿verdad? ¿Qué dice allí? Mira lo que dice Romanos 1,
Mira, mira lo que dice Romanos 1, para que usted pueda ver lo que ellos decidieron. Escuchen esto, Romanos 1, versículo 21. Escuchen esto, dice, pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en su razonamiento y su necio corazón fue endurecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios. Escuchen, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por consiguiente, entonces Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron. Escuchen, ¿quién cambió? Dios no lo hizo cambiar, dice, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y adoraron y sirvieron a la criatura en el lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. No sé si usted está entendiendo. Entonces, allí usted puede ver que el hombre cambia la verdad de Dios por la mentira. Ese hombre no quiere saber de Dios, porque él quiere creer su mentira. Entonces, si quiere creer su mentira, esa mentira lo va a conducir a un lugar, él va a ir a ese lugar y Dios simplemente dijo, yo te respeto, tú quieres ir al infierno porque tú quieres estar sin mí, tú no quieres estar donde está mi gloria, donde está mi gracia, donde está mi misericordia, tú no quieres eso, tú quieres estar en contra de mí. Bueno, yo te voy a mandar al lugar donde están los que están en contra de mí, que yo nos obligué a estar en contra de mí, que están en contra de mí por decisión propia. Vayan allá. Yo, se, lo, se han puesto a analizar esto. ¿Para qué una persona atea quiere el cielo? ¿O para qué un pecador impío que no quiere arrepentirse quiere un cielo? Se dan cuenta, lo ilógico es que un tipo de estas personas quieran ir al cielo. Lo que pasa es que nosotros, así como somos de juega vivo aquí en Latinoamérica, queremos aplicar el juega vivo a Dios. Quiero vivir mi vida como me da la gana, pero al final no quiero el castigo. Exacto, bien como dijo Yader. Quiero evitar el castigo, entonces quiero jugar con eso y que no, entonces como estoy bravo por la jugada no me va a salir porque al final a Dios no lo chifeo, entonces me pongo bravo contra Dios. Que Dios es malo porque no, Dios, o sea, en otras palabras, Dios es malo porque no te deja vivir tu vida impía y al final quiere disfrutar de la santidad de Dios que no quisiste apreciar ni valorar, ni siquiera estimaste en la tierra. No sé si me está entendiendo, hermano. Esto que estoy diciendo es crucial. Esto que estoy diciendo es una mala interpretación que se está dando en las iglesias, inclusive, no solo en el mundo, en la iglesia. Y muchos ya no predican del infierno, muchos no predican del pecado porque eso ofende a la gente. Pobrecito, no les digas eso. Pablo, ¿cómo le vas a decir eso? ¿Qué puedo hacer si es lo que la palabra me manda yo decirles a ustedes? Entonces, tengamos cuidado con eso. Así que mira lo que dice la última frase aquí. Dice, así que el infierno no se define por la ausencia de Dios, sino por la ausencia de su gracia. Simplemente, Dios está en el infierno, pero ¿saben qué atributo es que más se muestra allí? La ira de Dios. Ay, no, que cómo es posible. Bueno, arrepiéntete y ven a Cristo y ya te salvas de la ira de Dios. No, pero es que yo me arrepiento, pero sigo viviendo con mala gana porque me gusta el mundo y me gusta la demencia. Bueno, a Dios no lo puedes chifiar, porque otro atributo es omnisciente. O sea, Él es omnisciente, lo sabe todo, Él no lo va a engañar. Omnisapiente, o sea, está frito, te va a salir mala jugada. Entonces, entendamos eso. La omnipresencia de Dios implica que Él está hasta en el infierno, solo que los atributos, en este caso, que se va a mostrar en el infierno, que se van a mostrar en el infierno es la ira, la justicia, ¿ya? Entonces, así nosotros entendemos que Él está en todos lados, solo que no se manifiesta de todos lados de la misma forma, porque va a ser dependiendo de, por ejemplo, en el cielo, cuando estemos con Él, bueno, en el cielo, acuérdense que es una metáfora, ¿no? De lo que sería la vida eterna con el Señor. Eh, pero cuando estemos allí con Él, ahí no vamos la ira de Dios no se va a manifestar allí, ¿entiendes? Ahí se va a manifestar el gozo, el amor. Pero el que no quiera a Dios en la tierra, no va a estar con Dios en el cielo. Así de sencillo. Saben que yo siempre, aunque sea una clase, trato de llevarle una aplicación y una reflexión.
Y cierro, ya voy a cerrar la clase con este pasaje, Salmo 139, 7 al 10, donde el salmista claramente habla de la omnipresencia de Dios. Salmo, búscalo ahí conmigo, 139. 7 al 10. Dice de la siguiente manera. De hecho, en mi Biblia tiene como título Omnipresencia y Omnisciencia del Señor. Y dice así. ¿A dónde, usted lo conoce, a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde iré de tu presencia? Si subo a los cielos, he aquí, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, ahí estás tú. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano. Me guiará tu mano es un antropomorfismo, recuérdalo. Y me asirá tu diestra. Aquí hay un paralelismo, o sea, paralelo, debemos ver un paralelismo aquí sinónimo. Él me guiará tu mano y me asirá tu diestra. ¿Se dan cuenta? El salmista nos muestra que conoce la teología propia. ¿Ya? Así que ahí podemos ver. Entonces, cuando alguien trata de huir de Dios, está buscando lo imposible. El salmista lo sabía. No puedes ir a un lugar en el que no esté el Señor. Es por eso que la decisión de Jonás, como ustedes conocen la historia, de huir de Dios fue irracional. No podía huir de Dios. No podía huir de Dios. Él creía que iba a huir. Sin embargo, incluso Jonás nos muestra claramente también el atributo soberanía. Jonás no quería, pero al final lo tuvo que hacer. ¿Saben por qué? Porque Dios dijo, quiero que vayas a Nínive. Dios no le dijo, ¿te parece que vaya a ir a Nínive? Mira, vamos a hacer algo. Anda, dame ese favor y cuando ellos se arrepientan, entonces yo te bendigo. Ve a Nínive y predícales. Sí, sí, voy a huir de Dios. Usted sabe la historia. Pues está en el barco. Ah, sí, ¿tú crees que estás huyendo? El Señor usa la naturaleza y ya Jonás sabe entonces lo que está pasando. Luego se arrepiente y va. Qué tremendo esto. Yo no sé cuando la gente niega la soberanía de Dios o dicen que no, pero es que cómo Dios puede obrar así con soberanía. Yo no sé qué hacen con este pasaje de Jonás y otro montón de pasajes que hay en la Biblia. Lo que pasa es que no estudiamos la Biblia con la mentalidad puesta en la teología propia. Así que eso es lo que quiero que ustedes hoy entiendan y que los lleven a una práctica de escudriñar las escrituras de una manera sana, teniendo en cuenta el carácter de Dios en cada pasaje que yo leo, hermano. Cada pasaje que usted lee, tenga en cuenta la teología propia. ¿Quién es ese Dios al que yo adoro? ¿Quién es ese ser? Y así usted va a entender mejor las escrituras.